Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Teología del Poder, este espacio donde analizamos las dinámicas espirituales detrás de los grandes conflictos del mundo. Hoy nos adentramos en el corazón de Europa, un continente marcado por profundas transformaciones culturales y espirituales. Cómo la inmigración masiva y la islamización está impactando su identidad. Esta es una confrontación natural o liberada. Para responder a estas preguntas nos acompaña, como siempre, Vladimir Vasenkov, que es un reconocido teólogo político y periodista internacional, con quien estamos analizando las raíces y las posibles implicaciones de esta crisis. Así que, Vladimir, bienvenido. Como siempre, un placer recibirlo acá. Buenas tardes, querido Ewan. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar con la primera pregunta de hoy, de estos temas que nosotros venimos hablando ya hace rato, ¿no? Que fue lo primero que ya di como apertura del programa, cómo la migración masiva y la islamización han cambiado la estructura espiritual y cultural de Europa. El Islam, que no es una religión tradicional para la mayoría de los países europeos, se ha convertido en las últimas décadas en un factor desestabilizador serio para Europa. No solo la aparición de una religión ajena a esta región, sino también la migración masiva de pueblos musulmanes que durante siglos vivieron en otras latitudes, ha causado un daño significativo a todas las esferas de la biosfera humana del viejo continente. Europa fue el espacio de vida de la civilización blanca durante 1000 años. Los cultos paganos propios en su expresión original de esta raza formaron el carácter de los pueblos locales o, al contrario, fueron formados por ellos basándose en sus concepciones del mundo terrenal y divino. Es simbólico que los europeos finalmente adoptaran el cristianismo como la religión dada al hombre por Dios mismo. Y fue el cristianismo el que dejó en los europeos una huella imborrable de una enseñanza moral de altísimo contenido, donde la categoría suprema es el amor sacrificial. Así surgió la famosa civilización europea con sus más altos logros, principalmente espirituales y culturales. Y luego la predicación de la fe cristiana se extendió por todo el mundo. ¿Qué vemos hoy? Vemos un declive espiritual en Europa, seguido de un cambio en el espacio vital de los países europeos. Las iglesias se cierran o se convierten en otros tipos de instalaciones. Se construyen cada vez más mezquitas. Se observa un aumento del ateísmo o un alejamiento del cristianismo. Se produce una degradación espiritual de la sociedad. Naturalmente, los musulmanes provenientes del Medio Oriente o África, así como de otros territorios, se convierten en participantes de todos los procesos sociopolíticos, penetrando en las estructuras de poder, creando enclaves, cambiando visualmente las ciudades europeas. Ya ha surgido toda una generación de personas de países islámicos que han vivido en Europa durante mucho tiempo. Ha aumentado el nivel de criminalidad. Bueno, solo podemos estar de acuerdo con las palabras del Evangelio de Mateo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Europa ya no da frutos de virtud, por lo tanto, evidentemente se ha decidido cortarla. Muchas gracias, Vladimir. Realmente esta respuesta, ¿no? De cierta manera nos lleva a reflexionar y nos invita a pensar en estas transformaciones profundas que están ocurriendo en Europa. Así que, siguiendo con este tema, esta confrontación cultural es una estrategia deliberada para debilitar los cimientos históricos de este continente. De Europa, perdón. Sin duda, miren, todo ha sido hecho por los globalistas según un guión muy astuto. El siglo XIX dio a Europa estados nacionales. Esto es un fenómeno muy poderoso energéticamente y más aún fortalecido por la ética cristiana, en la que todavía vivían por inercia los pueblos de Europa en ese tiempo. Las guerras mundiales fueron el resultado de una conspiración sionista que hizo tambalear no solo la paz en el viejo continente,
sino también la moral, dejando heridas imborrables en el cuerpo de Europa. ¿Qué había que hacer después para debilitar un organismo ya enfermo? Correcto, había que introducir cuerpos populares para destruir aún más este espacio, posiblemente sin perspectivas de recuperación. Así comenzaron a llegar musulmanes a los países de Europa. Esto se presentó como una idea natural del proceso de descolonización, pero en realidad fue un proceso bastante controlado, impuesto gradualmente durante décadas por los europeos. Correcto, con el llenado de Europa y los cuerpos populares, se destruyeron hasta los cimientos, las bases morales de la sociedad de los países del viejo continente y se impusieron nuevos valores que debilitaban el alma de los individuos, haciéndolos incapaces de autoorganización y resistencia, erradicando de ellos la conciencia nacional. Europa fue el centro del mundo, ya que fue el bastión del cristianismo que posteriormente se extendió por el mundo. Ahora, Europa es ya un territorio poscristiano y en cierta medida lleva un castigo metafísico por ello. Dios nunca deja que nada pase porque sí. Sí, los sionistas hicieron su trabajo, pero los europeos, sus líderes en el pasado, siguieron el juego de las materias espirituales oscuras, desviaron a sus pueblos del camino correcto. Y ahora esta parte de la tierra va hacia el abismo, lo que no puede dejar de afectar a toda la humanidad. Es muy interesante el punto de vista sobre la intencionalidad de estas dinámicas. Esto nos lleva a cuestionar cómo se configuran los intereses detrás de estos cambios, ¿no? ¿Y qué papel juegan los líderes políticos y religiosos europeos en fomentar o mitigar esta polarización? Bueno, no puedo decir que los líderes europeos noten este problema. Por supuesto, hacen declaraciones sobre los países de Europa del Este, intentan resistir la islamización, que no surge por sí sola, sino que está relacionada con la migración masiva de países islámicos. La mayoría de los países de la Unión Europea están abiertos a la migración. Solo los más pobres se salvan de que los musulmanes se queden allí por mucho tiempo y en gran número. Cuanto mayor es la comunidad musulmana, más fuertes son los líderes de sus comunidades, tanto religiosos como políticos. Es fascinante observar el papel dual que juegan estos líderes, tanto en la polarización como en la búsqueda de soluciones. Así que desde una perspectiva metafísica, ¿cómo impacta esta dinámica en la identidad espiritual de Europa? Europa desaparece, cambia su propio espíritu. ¿Qué es el cristianismo difundido en el aire? Es una sensación de paz, tranquilidad, alegría, esperanza, inspiración, impregnada del espíritu del amor. Esta es la Europa de Shakespeare, Dante, Chateaubriand y Kierkegaard. Ahora hay menos de eso. ¿Qué habrá aquí en 2050? No descarto que los musulmanes, al convertirse en mayoría, dirijan literalmente el curso de los países europeos. Emiratos Europeos, ¿qué tal ese nombre para la Unión Europea? O tal vez estos países, al igual que los asiáticos y africanos, comiencen a luchar entre sí. No lo sabemos. La escritora rusa Elena Chudinova escribió a principios de la década de 2000 un libro titulado La Mezquita de Notre Dame de París. Creo que ya por el título adivinan de qué se trata. Sí, exactamente. El libro presenta una Francia de mediados del siglo XXI, cuyo poder ha sido tomado por emigrantes musulmanes. En realidad, difícilmente son ya emigrantes, más bien musulmanes que han vivido allí durante muchas generaciones, pero la esencia no cambia. Francia fue elegida como símbolo de Europa y al mismo tiempo de la Europa islámica. A eso se dirige todo. Por cierto, es simbólico que precisamente Francia, una vez uno de los centros culturales de Europa occidental, pero también de toda Europa, el país que dio al mundo a Dumas y Hugo, de repente comience a cambiar. Y Chudinova, la autora del libro, también eligió la Catedral de Notre Dame de París como símbolo arquitectónico del occidente católico, que, conservando la forma, ha perdido el espíritu.
Bueno, como dice el proverbio ruso, el lugar sagrado nunca está vacío, un espíritu ha sido reemplazado por otro. La iglesia se convirtió en mezquita. Realmente aún no podemos evaluar completamente los resultados que estos procesos traerán no solo a Europa misma, sino al mundo entero. Para mí, este evento es claramente preapocalíptico y tendrá un impacto en todo el mundo. Veamos qué sucede a continuación, pero confiamos en Dios, que es capaz de simplemente voltear el tablero de ajedrez, las partidas de ajedrez más ingeniosas. Parecería que todo ha sido calculado hasta el más mínimo detalle por los globalistas. El 100% del plan de Dios es que sus semillas, sembradas en las almas de los europeos, debían brotar y seguir dando. Bueno, claramente tu análisis aporta una perspectiva enriquecedora para comprender el impacto espiritual de estas crisis, ¿no? Y para la última pregunta, ¿es posible que esta situación represente una prueba espiritual para las raíces cristianas en Europa? Dios nos mandó cultivar el jardín del Edén, es decir, trabajar en la cultivación del talento que nos ha dado, es decir, la virtud espiritual. La semilla del amor está en cada persona, solo hay que desarrollarla. La semilla del hombre interior en consonancia con el plan divino nos da un verdadero jardín floreciente que a su vez comparte sus frutos con el mundo realizando buenas obras, descubrimientos científicos, creando obras maestras. Así funciona el cristianismo, es una poderosa fuerza espiritual que debe ser cuidada y multiplicada, pero solo teniendo el conocimiento de cómo alcanzarla y exagerarla. En Europa, sin duda, todavía hay muchos cristianos y no olviden que Rusia también es Europa. Pero si los europeos podrán resistir es una gran pregunta. Sin embargo, hay una versión de que en este sentido América Latina puede o ya está convirtiéndose en la nueva Europa. ¿Y por qué no? Argentina es un excelente ejemplo de un país europeo en América. En todo el continente viven cristianos. En el siglo XX nació aquí la teología de la liberación, un fenómeno teológico nuevo y bastante interesante. Por otro lado, de alguna manera pasamos por alto la ya mencionada Europa del Este y por separado Rusia, que ya se está convirtiendo gradualmente en un arca para los cristianos blancos de todo el mundo. Por lo tanto, no se descarta que parte de Europa desaparezca tal como la conocemos y parte florezca con el color de la fe de Cristo. Y creo que América Latina también conservará este papel. Creo que un planteo poderoso el tuyo, Vladimir, sin duda una prueba espiritual que desafía las raíces de Europa. Así que, spasiba большое. Un placer, como siempre, tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, querido. Bueno, este fue una nueva entrega de Teología del Poder en este nuevo ciclo. Realmente creo que hemos aprendido mucho, nos sirve para reflexionar sobre los acontecimientos mundiales y yo creo que debemos seguir en este camino, ¿no? Viendo por qué las cosas van sucediendo y tratando de entenderlo de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Los invito a compartir nuestro contenido, a poner like, a difundir entre sus amigos, que esto ayuda a que sigamos así creciendo. Hasta pronto.